Saludos a la amada audiencia de la ciudad de Mar del Plata, saludos a los hermanos de RKM, aquellos que están escuchando las repetidoras de Rosario, Tandil y Córdoba, aquellos que están escuchando por Facebook, aquellos que están en el privado de Libertad. Bendiciones para todos ellos en el nombre de Jesús. Como siempre, esperando la palabra del Señor para nuestras vidas todos los viernes, como también en todos los programas que se emiten por RKM, en el nombre de Jesús. Estamos hoy aquí en este lugar para escuchar palabra del Señor en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Fabián. Dios bendiga a la amada audiencia en esta tarde, aquellos que están sintonizando esta emisión radial de un nuevo programa Sin Fronteras. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y agradecidos como compartimos en cada viernes que tenemos la oportunidad de poder compartir su palabra, este privilegio tan grande de poder compartir con los hermanos aquello que nosotros deseamos que sea de bendición para cada uno y que sea de edificación, porque la palabra que es viva y eficaz es la que nos edifica. Entonces sabemos que en esta dirección queremos dirigirnos y caminar cada oportunidad que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios. También me sumo al saludo de mi hermano Fabián de todas las repetidas. Hoy no estamos saliendo por Facebook, sí, en nombre porque hay un desperfecto. Bueno, tenemos, para la gloria de Dios, se puede sintonizar la emisión radial por radio. Y agradecidos nuevamente por este día en el cual Dios nos ha bendecido. Gracias a Dios hoy estamos porque el Señor nos ha sostenido. Estamos en este programa, gracias al Señor, toda la gloria se la entregamos a Él, porque sin Él nada podemos hacer, hermanos. Sabemos que si queremos realmente constituirnos siervos y seguidores de Cristo, tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad es que conozcamos su palabra, para que esta palabra, como dice las Escrituras, nos haga libre. El Señor dice en su palabra que conoceremos su verdad, y esa verdad nos haría que vivamos en libertad. Entonces, qué privilegio el poder compartir en este día todo lo que el Señor nos quiera dar. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros, porque así su palabra lo dice. Tenemos la unción del Santo porque hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. En el momento que hemos reconocido que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que es la salvación para nuestras almas. Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue entregado por nosotros, ¿sí?, por determinación del Padre. Y esta gracia que hemos recibido, este regalo, esta dádiva de Dios, porque no nos merecíamos, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy podemos tener este privilegio de poder compartir su palabra. Esto que un día recibimos en distintos tiempos, cada uno de nosotros, la alegría de poder reconocer y ver que había alguien que nos iba a hacer libres, que nos iba a sacar de la oscuridad, que nos iba a traer de las tinieblas a su luz admirable. Él vino para alumbrar, Él vino para alumbrar la verdad. Él nos hizo conocer a Dios. A través de Él nosotros pudimos reconciliarnos con el Padre Dios Todopoderoso, a través de su sacrificio que Él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros, aun para aquellos que ni siquiera habían nacido. Tremendo es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, y cada día debemos de recordarlo en gratitud, porque no creo que nadie pueda hacer lo que Él ha hecho por nosotros, aún sin conocernos. Entonces todo aquel que atesore su palabra, atesora su verdad. Todo aquel que realmente se deje iluminar por la palabra de Dios, se está dejando iluminar por la luz de Cristo, para que esa luz brille en nuestro interior y podamos ser verdaderamente lumbrares en el camino. Que podamos ser realmente la luz que alumbre a este mundo que anda en tinieblas. Por eso es necesario, es muy necesario que permanezcamos en la verdad. Si decimos que conocemos al Señor y tenemos a Dios, debemos andar en la verdad. Debemos caminar como Él caminó y debemos andar como Él anduvo. Ejemplo nos ha dado. No hay cristiano si no carga su cruz cada día y lo sigue al Señor. Porque no podemos despojarnos de la cruz, ¿sí? No podemos, sencillamente porque
el Señor nos ha dejado ejemplo para que tomemos su ejemplo de vida, de peregrinación aquí en la tierra, y sepamos que en el mundo habrá aflicciones, pero el Señor nos dijo que confiemos en Él, ¿sí? Porque Él ha vencido al mundo. Qué tremenda estas palabras, más allá de estas palabras que en su profundidad podemos reconocer este sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Por eso estaba meditando hoy ya en lo que que el Señor iba a permitir que nosotros compartamos, y realmente el Señor me confirma de lo delicado que es la palabra. No solamente estoy hablando de la palabra escrita, sino que el Señor me hacía ver que hay palabras que matan, que hay palabras que no edifican a su pueblo. Y en esto está el sentido de no perseguir la verdad, ¿sí? Porque Él dijo que nos haría libres porque conoceríamos su verdad, y su verdad es la palabra, porque Él es el verbo de Dios, la palabra. Entonces, basado siempre en la necesidad de conocer el camino de la verdad que ha sido trazado para cada hombre, debemos de saber que esa cruz debemos de cargarla cada día y seguir al Señor. Para poder hacer esto es necesario, como dice su palabra, que los adoradores que busca el Padre son adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Aquellos que realmente se refugian en la palabra de Dios, aquellos que realmente han escrito la palabra de Dios en las tablas de sus corazones, como dice, y han sido atadas a su cuello, para que realmente recordemos en esta peregrinación cada día la veracidad de las Escrituras y podamos realmente conocer más y más en profundidad a Dios, que podamos a través de la palabra dejar que el Señor encamine nuestros pasos. Él es el que endereza nuestra senda, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios y la necesidad que tenemos de su verdad. Por eso no nos vamos a cansar de proclamar las verdades del Evangelio, las verdades de su palabra, para que realmente podamos ser aquellos que anuncien a otros y nos podamos identificar como seguidores de Cristo. Porque para seguir a alguien tiene que ser por donde Él camina. Para eso nos dejó la palabra, para que supiésemos el camino y por donde debíamos de seguir. Entonces, nosotros sabiendo, como dice Juan, en primera de Juan, lo vamos hoy a leer también, que ya es el último tiempo, ¿sí? Y bueno, nos da ciertas advertencias. Pero más allá de esto, por eso la necesidad que tenemos cada uno de nosotros en conocer la verdad, ¿sí? Entonces, vemos que, y es verdad, porque si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, y cada uno de nosotros en el transcurso de nuestro peregrinar aquí sobre la tierra, y también aún no habiendo conocido al Señor, hay palabras que pueden edificar y hay palabras que pueden matar, ¿sí? Matar una ilusión, matar una idea, una buena idea, ¿sí? Todos siempre estamos hablando alineados con la palabra de Dios, ¿sí? Siempre estamos hablando alineados con la palabra de Dios. Y aquellas personas que no conocen realmente o no se dan la oportunidad de conocer que los caminos de Dios son inescrutables, muchas veces no entendemos el mover de Dios y negligentemente nos dirigimos a poner en la balanza aún aquellas cosas que no entendemos, ¿sí? Pero si no nos basamos en la verdad de la palabra de Dios, nunca vamos a ser conocedores si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es la confusión que nosotros hablábamos en programas anteriores, creo que en el anterior, y nos referíamos a que si no conoces la verdad, es muy fácil que se te lleve por otro camino, disfrazado de verdad? Entonces, de esta forma nosotros vamos creciendo
con la adulteración de la verdad y no somos realmente personas no fluctuantes, porque somos fluctuantes. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en ideologías creadas por los hombres, sacadas de contextos, sacadas de la verdad, de la palabra de Dios, y se origina esa confusión que muchas veces nos lleva a no entender aquellas cosas que nosotros debemos mirar con los ojos espirituales y saber verdaderamente si el asunto es de Dios o no es de Dios. Y nos apresuramos y cometemos estas faltas que la palabra de Dios nos indica sobre apresurarse a emitir palabra o a decir, no, es verdad, porque a mí me lo dijo tal persona. Yo, para respaldar los dichos de esa persona que dice es verdad, tengo que venir a la palabra de Dios y ver verdaderamente qué respaldo bíblico tiene para actuar o dirigirse o direccionarse bajo ese pensamiento o esa dirección que se quiere dar como verdad. Pero no podemos constituirnos verdaderamente hacedores de la verdad si no la conocemos, porque no conocemos la palabra. Entonces es muy posible que nos dejemos guiar por esos sentimientos que muchas veces juegan contra la verdad, o opaca la visión, ¿sí? Opaca realmente el objetivo y no nos deja ver que verdaderamente tal vez ese accionar, esa palabra que viene al oído de tal persona esté en confusión, y no tenemos la claridad porque no tenemos la objetividad en las Escrituras. No hemos realmente mirado con mucha atención y con la lupa lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, para poder convertirnos en adoradores en el Espíritu y en verdad, como dice su palabra, debemos realmente conocer la verdad. Esa verdad que siempre decimos que nos ha hecho libres, que es la verdad que el Señor hizo que nosotros conociésemos. Entonces, yo le voy a pedir a mi hermano que vamos a comenzar por el libro. Los invito a que vayan al libro de Proverbios. En el capítulo 12 vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir a la luz que el Señor nos dé de poder compartir lo que el Señor nos quiere hacer escuchar en esta tarde. Vamos a leer Proverbio 12. Primeramente vamos a leer del verso 1 al 4. Bien. La palabra de Dios dice: el que ama la instrucción, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Dios, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la iniquidad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como corona en sus huesos. Vamos a leer hasta ahí. Me llama la atención, qué tremendo, porque acá nosotros vemos lo que es la sabiduría que viene de parte de Dios, la instrucción de Dios, y cómo somos instruidos a través de su palabra, como estamos compartiendo. Mas el que aborrece, porque hay personas que aborrecen la verdad y no quieren ser personas que se les reprenda, se hacen ignorantes, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se atesoran como dueños de la verdad, pero no con respaldo en la palabra de Dios, sino tal vez con sus propias deducciones o su ojo mirando sin filtro. Y cuando yo digo sin filtro, es porque dejan de mirar a través del Señor,
y ahí se pierde toda misericordia, ¿sí? Y no se puede haber objetividad porque no hay verdaderamente claridad en la palabra de Dios. Dice que el verso 2, que el bueno alcanzará favor de Jehová. Es la persona que se deja instruir conforme a la voluntad de Dios. Esta persona, este varón, mujer, niño, va a alcanzar este favor de Dios. Mas él, ¿qué es lo que hace? Él va a condenar al hombre que tiene malos pensamientos, como compartíamos hace un momento. ¿Malos pensamientos sobre qué? Sobre que muchas veces el hombre se cree justo y es injusto en el accionar, en el actuar apresuradamente, porque siempre está el yo combatiendo con aquellas cosas que se nos instruye en la verdad de Dios, y está muy arraigado en muchos del pueblo, ¿sí? El yo, que si no es la verdad la que yo digo, no la dice nadie. Soy el único que tiene la verdad, el único que tiene objetividad sobre la palabra de Dios. Y no, porque vamos a ir mirando por la palabra de Dios cómo el hombre se conforma y se afirma en su propia sabiduría, ¿sí? En lo que él cree que es sabiduría e inteligencia. Pero vamos a ir un poco más allá en esta tarde de lo que la palabra, de lo que muchas veces la instrucción basada en ciertas verdades de la palabra nos quiere hacer denotar como verdad. Entonces, dice el 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, ¿sí? Que dice que no va a encontrar la firmeza por medio de aquellas cosas que lo hacen proceder impíamente, ¿sí? No se va a afirmar. Mas la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos, aquellos que hemos sido justificados por el Señor, no será removida. Entonces, vemos que en este proverbio, vamos a leer, avanzar después sobre unos versículos más, vemos la integridad que Dios pide para con cada uno de nosotros sobre este tema que nosotros hoy estamos trayendo, ¿sí? Y vemos también que, como decíamos anteriormente, que estas palabras que muchas veces oímos y no son de edificación, son palabras basadas en la propia verdad del hombre y no en la instrucción de la palabra de Dios, no son de beneficio ni de provecho para nuestra vida, porque no producen en nosotros el deseo de ser edificados en la verdad. Muchas veces somos oidores, y somos oidores olvidadizos. Muchas veces tomamos a la ligera la palabra de Dios y no dejamos que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas conforme a lo que en ese momento Dios te haga escuchar o te haga leer conforme a su palabra. Entonces, automáticamente ponemos nuestro yo y analizamos no a través del filtro que es la palabra de Dios, sino que analizamos a través de nosotros mismos conforme a lo que nosotros creemos. Entonces, por eso es necesario que nosotros abundemos en la verdad del Señor. Te voy a pedir también que nos compartas el verso 12 y el 13. El 12 y el 13. Estamos en el mismo capítulo de Proverbios 12. Codiciará el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Amén. ¿Qué nos está diciendo estos versos que amplían más el conocimiento? Que habla de la codicia del impío. Habla de la codicia del impío y de la red de los malvados. Porque
el impío se deleita en aquellas cosas que los malvados hacen. No es que el impío quiera hacer lo que Dios determina en su palabra. Al contrario, no va a encontrar el deleite en la palabra de Dios. Porque si alguien se deleita con algo, lo busca, quiere saber. Uno se deleita con la palabra de Dios y uno quiere leer, quiere saber, quiere meditar, quiere que el Señor lo ministre, que le muestre, porque se deleita en la verdad de Dios. Pero acá está haciendo comparancia de que el impío no quiere la verdad, quiere vivir al costado de la verdad, al costado del camino. Por eso hoy compartíamos que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser lumbreras en medio de las tinieblas. Porque si nosotros andamos en tinieblas, ¿qué luz podemos llevar? Ninguna. Codicia. Estábamos leyendo en el verso 12. Pero qué tremendo, porque acá dice codicia el impío la red de los malvados, más la raíz de los justos dará fruto. ¿Sí? Porque acá vemos la paciencia del que realmente se deja instruir por la verdad de la palabra. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, porque se enredan solos contra la verdad. Muchas veces ellos creen estar en la verdad y se enredan porque su verdad no está basada en la palabra. Por lo tanto, Dios no va a respaldar lo que no es verdad, lo que no está respaldado por su palabra. Entonces, por eso dice, más el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Y vemos más abajo que dice, más el justo saldrá de la tribulación. Que observamos que la persona realmente que vive de esa forma no quiere conocer la verdad, no quiere la corrección, ¿sí? Porque nosotros escuchamos todo prácticamente, pero hay un momento donde nos tenemos que parar frente a la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Si decimos tener al Padre y al Hijo, debemos tener su verdad en nosotros, porque si no nos hacemos mentirosos, porque no amamos su verdad. Entonces el que no ama la corrección es porque no ama al Señor, no ama a Dios. Y como dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no todos eran de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros hoy encontramos un pueblo, tal vez una multitud, pero ¿cuántos serán realmente de nosotros, como dice la palabra de Dios? ¿Y cuántos no serán de nosotros? Porque aquel que no ama la palabra de Dios, no se confunda, no ama a Dios y no ama al Señor. Porque aquel que no se deleita en la palabra de Dios es porque todavía realmente necesita tener ese encuentro personal con el Señor para poder amar su palabra y conocerlo. Vamos, hermano Fabián, a compartir también. Te voy a llevar al verso 17. Amén. Y vamos a leer, sí, el 17 y el 18. Amén. Vamos a leer. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Me engañó. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense en que estos versos que se refiere a la maldad del hombre, a no tener objetividad, a precipitarse en hablar, fíjense, el que habla verdad declara justicia,
porque no debemos de olvidarnos este punto, declara justicia, porque está haciendo correr la palabra de Dios por su verdad y su justicia. Entonces, dice más, el testigo mentiroso engaña, porque esta persona que no tiene base para poder hablar de ciertas cosas o inducir una mentira como verdad y no encuentra el respaldo, es porque engaña, como dice la palabra. ¿Y qué dice el 18? Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso, hermanos, vieron que habíamos comenzado compartiendo que hay palabras que matan, porque hay palabras que tal vez usted encuentra un hermano que hace poco ha comenzado a caminar en el camino, que tal vez no tenga la amplitud y la comprensión que uno por ahí pretende que tenga. Y hay veces que nosotros nos hacemos maestros y aplicamos severidad en cosas que aún tal vez ni nosotros entendemos. Y nos apresuramos, ¿sí? Y vemos que estas palabras que define este verso 18, que son como golpes de espada, porque un golpe de espada lastima, la lengua también lastima, porque dependientemente de el motivo por el cual las personas se apresuran a emitir palabra de juicio, palabra de maldición, palabra de bendición, porque no nos basamos en la verdad, y como no la conocemos, no podemos ser libres de eso, porque no conocemos la verdad. Entonces nos apresuramos indiligentemente a cometer estos graves errores de maltratar a nuestro prójimo. Y la palabra de Dios dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Ahí después vamos a compartir un versículo que tengo apuntado, si el Señor así lo permite. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿sí? Y el principio de la sabiduría, ¿saben cuál es? El temor a Dios, ¿sí? Ese es el principio de la sabiduría. Tener temor de Dios. Por eso muchas veces hablamos sin freno, hablamos no basado en la verdad, porque no hay temor de Dios. Nos apresuramos, y no hay que apresurarse, porque si verdaderamente queremos ser seguidores de Cristo, debemos de saber que hay un tiempo para todo, y hay una sola verdad, y la verdad está en Él. Él claramente dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y a veces estas tres palabras debemos realmente tenerlas fijadas en nuestra mente para no olvidar que Él es la verdad, que Él es el camino y que Él es la vida, ¿sí? Estamos compartiendo el verso 17 y el 18, ¿sí? Y le voy a pedir a mi hermano que nos comparta vamos a leer el verso primeramente 28. En el camino de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Vamos acá, este versículo es referente a que en el camino de la justicia está la vida, como compartíamos hace un momento, ¿sí? Que en el verso 17 estábamos hablando del que habla verdad, declara justicia, ¿sí? Y vemos
que acá nos dice en el verso 28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. También vamos a leer, hermano Fabián, a partir del verso 22, y teníamos 23, 25 y 26. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. El 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y el 28, y hasta ahí, ¿no? O el 28 también. Vamos a leer hasta ahí. No. Me quedé pensando, la congoja en el corazón del hombre lo abate, ¿sí? Mas la buena palabra lo alegra. Fíjense que alegra el corazón de los hombres la verdad, aquellos que realmente desean la verdad, aquellos que anhelan la verdad de Dios. Esto es importante que nosotros sepamos, que por el cual siempre en cada programa estamos tratando de colaborar en recordarles que deben leer la palabra de Dios, deben amar la palabra de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y ahí es cuando debemos aplicar por qué habrá dicho eso, ¿sí? Porque no han amado su verdad. Entonces tomamos caminos que no son buenos, porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y son caminos de muerte. Y eso solamente lo podemos conocer si conocemos la verdad, si conocemos la verdad de Dios, si nos dejamos instruir por el Espíritu Santo. Y vemos que las declaraciones que nosotros encontramos en este proverbio 12, yo lo aparté algunos versículos porque si no, no llegamos a cubrir, pero es importante que lo puedan leer. Fíjense, yo te voy a pedir que me leas el verso 18 nuevamente, del capítulo 12. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Saben qué quiere decir la palabra en hebreo? La palabra es, la traducción es bataj, ¿sí? Y esta palabra es una raíz primaria de balbucear. De aquí proviene vociferar, como enojo, hablar a la ligera, ¿sí? Hablar a la ligera palabra, hablar palabra precipitadamente, proferir. Y también en sintonías vemos que es un verbo, que significa hablar de manera imprudente o sin pensar, hablar de una manera confusa, denota un hablar insensato. Entonces, vemos, hay hombres, dice el verso, cuyas palabras son como golpe de espada, ¿sí? Y acá vemos la definición. Es hablar a la ligera, es hablar precipitadamente, es proferir palabras que no tienen nada que ver con la verdad, ¿sí? Y a su vez vemos que este verbo nos dice que es proceder imprudentemente sin pensar y dejar una confusión. O sea que es donde nota esto, que es un hablar insensato. Y nos referimos a esto en lo que estábamos compartiendo. Muchas veces se habla de cosas que no se entienden y que trae confusión.